Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñennos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe? Very well, Mr. Joe. El día de hoy platicaremos de uno de los misterios más intrigantes de las últimas décadas: el fenómeno OVNI, objetos voladores no identificados. Y para introducir el tema, traigo a colación unas citas de ciertos personajes. Ok. Albert M. Chop, director adjunto de Relaciones Públicas de la NASA, dijo: he estado convencido desde hace mucho tiempo que los platillos voladores son interplanetarios. Estamos siendo observados por seres del espacio exterior. Charles Cook, teniente coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana entre el año 48 y el año 52, dijo: los ovnis no son solo reales, sino también son de origen extraterrestre. Hoyt Vandenberg, ex subdirector de la CIA, dijo: los platillos volantes son naves interplanetarias. John Glenn, ex astronauta estadounidense, dice: sabemos perfectamente lo que vimos allá afuera, pero no podemos contar nada. Aún así, vimos cosas allá afuera, cosas extrañas. Scott Carpenter, ex astronauta del proyecto Mercury: en ningún momento los astronautas han estado solos en el espacio. Siempre han habido una constante vigilancia por los ovnis. Gordon Cooper, ex astronauta del proyecto Mercury, en una carta enviada a la ONU en el año 78: considero que estos vehículos extraterrestres que visitan la Tierra con su tripulación proceden de otros planetas que gozan de un nivel tecnológico superior al alcanzado por nosotros. Deberíamos decidir también que la mejor manera de tratar con estos visitantes es la amistosa. Cabe la posibilidad de que parte de ser admitidos como miembros de pleno derecho en esta asociación universal, debemos demostrar que hemos aprendido a resolver nuestros conflictos por medios pacíficos y no mediante la guerra. Acordémonos de que en este momento el universo conocido, en teoría, posee una dimensión de alrededor de 13.778 o 13.820 millones de años de antigüedad y además 93.000 millones de años luz de extensión. Bueno, ha sido un tema que nos ha llamado la atención a nosotros dos en particular desde hace años, con visiones un poco diferentes, pero lo que vamos a tratar de hacer es un abordaje introductorio, porque el fenómeno es tan grande y conlleva tantos elementos desde el punto de vista de las religiones, de la historia antigua, que si el platillo como objeto, que si el extraterrestre como bicho, etc. Entonces, como hay tantas dimensiones, lo que vamos a tratar de abordar es generalidades del fenómeno, posibles hipótesis de todo tipo, ¿ok? Y tratar de discutir. Ok. Bien. Primero que nada, hablemos de propiamente qué se considera un ovni. Correcto. Porque ¿Okay? por significado, por siglas, objeto volador no identificado, Puede ser muchas cualquier cosas. cosa. Es ¿verdad? correcto. Hasta si pasa un pájaro y no sé qué es, eso es un ovni. Exactamente. Y hay que ser muy claros en esto. Vamos a ver. Como dicen las mismas máximas de nuestro programa, no hay que creer ni dejar de creer. Pero hay que también ser objetivo. Y en el caso de la objetividad de un fenómeno que no puede ser llevado al laboratorio y replicarse por método científico, pues uno siempre tiene que llegar a buscar pues los elementos que sean más coherentes y más objetivos. Tal como lo dice Andrés, el objeto volador no identificado puede tener un significado completamente terrenal y explicable. Y ahí vienen las diferentes hipótesis de las cuales podríamos platicar. Correcto. Para mí una de las cosas que siempre embarrialan la cancha es la presencia de charlatanes que se tratan de aprovechar de la gente con sus historias que no son reales, ¿verdad? Entonces,
a veces aparece alguien que tal vez tenga algo de evidencia, puede ser, pero es, digamos, cae en la sombra gracias a estos charlatanes. Así es. Porque entonces uno dice, es un charlatán más que viene a traerme tonteras. Entonces cuesta, en ese tipo de cosas, cuando uno habla de cosas, es que no sería paranormal, bueno, en esto, ovni o extraterrestres, bueno, puede haber mucha evidencia, puede haber todo, pero es que cuesta mucho de verdad filtrar entre tanta tontera, y más cuando uno encuentra cosas. Y también esto, hay gente que se autodeclara experta en el tema, ¿verdad? Y a veces presenta evidencia que uno dice, puchica, ¿verdad? Este tema puede ser que sí está hablando en serio, pero de un momento a otro incluye entre la evidencia que él muestra estupideces. Correcto. Y uno dice, entonces ahora ya la credibilidad que me había ganado hace 5 minutos la perdió totalmente con esta estupidez que uno dice, eso es un Photoshop. O sea, eso sí está claro que es un Photoshop. Y el es que relieve y que no sé qué. Entonces, en esto cuesta mucho. Y el problema es que, vamos a ver, pero bueno, luego hablamos mejor de los investigadores y de este tipo de charlatanes que abundan en cantidad. Pero casi que de hecho sería hablar de un programa completo de este tema. Pero vamos a entrar entonces a hablar del fenómeno. Vamos a ver. El OVNI, como tal, es un acrónimo que deviene del acrónimo estadounidense UFO. O sea, Unidentified Flying Object. En este caso, objeto volador no identificado. Tal como lo hablamos, este objeto volador no identificado puede ser producto de un fenómeno físico, de un fenómeno astronómico, de un fenómeno natural, puede ser de un fenómeno completamente tecnológico debido a avances tecnológicos militares o de aeronáutica completamente terrenales, solamente que desconocidos para el observador y por ende tengan una mala identificación. Entonces viene la primera gran pregunta: ¿qué es el fenómeno? Hay diferentes hipótesis de origen del fenómeno. Tenemos la primera, que es que son fenómenos completamente físicos. ¿Qué es un fenómeno físico? Por ejemplo, y de hecho, dentro de muchos de los casos que se han vendido como que son de origen extraterrestre, que es una de las hipótesis, caemos en esto, que el observador obviamente no puede identificar que es un fenómeno físico. Un ejemplo de fenómeno físico es que las fuerzas telúricas terrestres producen energía eléctrica que sale del centro de la Tierra, o digamos del choque o el movimiento de placas tectónicas, y se eleva a través de la ionosfera y se presentan destellos de luz en las nubes, pero ni siquiera son producto de fenómenos meteorológicos, sino más bien son de fenómenos meramente terrestres, o sea, es energía que se está condensando. Por ejemplo, la NASA ha descubierto en los últimos años que desde un tipo de filtro de satélites de monitoreo terrestre han identificado que en ciertos puntos del planeta Tierra salen unas columnas de haz de luz que van de la Tierra y se pierden, digamos, en el espacio, en puntos medulares, digamos, del planeta Tierra. Eso no quiere decir que esas columnas de luz sean producto de inteligencias extraterrestres. Es probable que esas columnas de luz sean fenómenos electromagnéticos de los puntos, digamos, neurálgicos del globo terráqueo, donde haya mayor concentración de magnetismo o de algún otro tipo de fenómeno. Entonces, esa sería la primera hipótesis, la hipótesis física. Ok, tiene sentido. Sí. Segunda hipótesis. Bueno, y antes de seguir con las hipótesis, vamos a ver. Eso quiere decir que el fenómeno ovni puede existir y que sea una combinación de todas estas hipótesis que vayamos a dar. ¿Qué quiere decir? Que hayan observadores que hayan visto fenómenos producto de cualquiera de estas hipótesis que vayamos a dar, y no necesariamente todas tengan una única explicación lógica. El segundo es el fenómeno meteorológico. Entonces ya no es físico, sino es algo producido en la ionosfera, en la estratosfera, en las capas de nubes, etc.
Y se han dado múltiples casos donde hay observadores que incluso toman videos o toman fotografías a una nube lenticular o de algún otro tipo físico y dicen, eso es un ovni, es una nave nodriza, así como en el tipo Independence Day. Sí, Independencia, hay que ponerle un virus. Exactamente. No, es una nube que tal vez se ve más sólida que las otras o se ve de una forma diferente y la gente dice, es un fenómeno X, ¿ok? Puede hacer que hayan rayos o relámpagos que tomen, por ejemplo, la forma de burbujas y la gente dice, la pucha, es un ovni, y resulta ser que no. Bueno, esa es la siguiente hipótesis, la meteorológica. Luego entramos con otro tipo de fenómenos que ya son los astronómicos. Entonces vamos, digamos, ascendiendo. Ajá. Nuevamente, ¿qué pasa si entran? Resulta ser que todos los días entran pedazos de asteroide, meteoritos, a la Tierra. Que uno no lo vea, no quiere decir que no estén entrando. O sea, o basura espacial incluso, que está en órbita y cae, y en el momento en que cae y se va acercando, digamos, al centro de la Tierra, pues comienza a acelerarse hasta que hacen combustión en ese ingreso a la Tierra, y la gente que está perdida en el mar, por ejemplo, ve ese fenómeno, ese flachazo, y lo confunde. Es más, puede ser que incluso ese ingreso sea un espejismo de algo que está pasando en otra zona, y yo lo que estoy viendo es como ese eco luminoso de lo que realmente pasó e ingresó. Bueno, ese ya es un fenómeno astronómico. Puede hacer que sean, es más, el ejemplo más claro y conciso. Hace un par de días volvió a dar la vuelta a la Tierra los 60 satélites que Elon Musk en el mes de junio los lanzó. Hay un proyecto que se llama Starlink de Elon Musk y de Tesla, donde él... De SpaceX. De SpaceX. Exactamente, de SpaceX, perdón. Que quieren generar una red de satélites alrededor de la Tierra que genere internet gratuita para todo el mundo. Ya lanzaron los primeros 60. Lo curioso es que esos 60 ya se colocaron en una órbita. Entonces van deambulando como que si fuera un tren de luces. Y la gente obviamente lo ve y dice, son ovnis. Y no, son los satélites de Elon Musk. Sí, y hay montones, desde la existencia de la estación espacial. Sí. De hecho, hace poco, ayer o antier, un tuit de la NASA donde dijeron, Costa Rica, casualmente, estén atentos porque hoy en la noche se va a poder ver la estación espacial a simple vista en Guanacaste, por ejemplo. Y eso... Es eso, y es que estamos llenos de basura espacial, demasiado. De hecho, la gente es que está acostumbrada a ver las fotografías bonitas donde se ve la Tierra azuleando ahí como en el horizonte de la Luna. No, es que si nosotros nos proyectamos un poco más atrás de esa visión de satélite, veríamos un cúmulo de basura alrededor que casi que no dejaría ver la Tierra misma. Ok, luego tenemos... Y ahora sí, ya aproximándonos, digamos, a las hipótesis más extrañas o poco comprensibles. Tenemos los famosos proyectos secretos militares o aeronáuticos. Ahora, no necesariamente tienen que ser estrictamente secretos, solamente que la ciudadanía normal simplemente no conoce que hay esas experimentaciones, ya sea de nuevos cohetes espaciales o vehículos espaciales o aviones aeroespaciales que ya existen. Sino que puede hacer que hayan también proyectos militares de aviones ultrasónicos, hipersónicos, armas, misiles que simplemente la ciudadanía de pie no conoce, y en el momento en que ve algo en el cielo, ya sea nocturno o diurno, que desconoce, automáticamente lo identifica como un ovni, que está bien. Pues sí, bajo el término sí es un ovni. Es correcto. Pero no necesariamente... No es una nave extraterrestre. Exactamente, no es una nave extraterrestre. Y han existido cantidad enorme de casos que son esto. O sea, son estos proyectos secretos. Y ahorita más adelante también me voy a hacer mención de algo concreto que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la hipótesis intertemporal, y aquí ya entramos en el ámbito de lo misterioso. Ok, existe la hipótesis que varios fenómenos de lo que se ve sí son naves de una tecnología avanzada, pero que somos nosotros del futuro
que estamos viajando en el tiempo y que entonces lo que se ve es nosotros viajando. ¿Okay? Sí, eso lo he escuchado y de hecho hay documentalillos ahí en History Channel que dicen que ciertos dibujos o jeroglíficos en la época prehistórica y así somos nosotros mismos y no bichos sí. O sea, lo que antes consideraban tal vez dioses y cosas así, somos disque nosotros visitando el futuro. Así es. Luego tenemos la hipótesis interdimensional. Entonces, en esta hipótesis interdimensional hablamos de un tipo ya no solamente de nave, sino también de tripulante o de entidad inteligente que pueda, no sea necesariamente tripular, sino manejar este tipo de objeto, si es que es un objeto. Estamos hablando de los ultraterrestres. O sea, vamos a ver, la gente habla de extraterrestre de cualquier otro ser biológico que no sea de la Tierra. Pero ¿qué pasa si ese ser biológico, o no necesariamente biológico, sino energético de alguna otra forma, no viva en nuestra propia dimensión, sino en otra dimensión, y que sea desde esas otras dimensiones que sean estas visitas? Tal vez eso también, si fueran ultraterrestres o interdimensionales, explicaría de por qué si yo salgo hoy al espacio no me encuentro con un bicho, porque tal vez no están en nuestra dimensión. Y finalmente, la hipótesis extraterrestre. Ahora sí, estamos hablando de que fuera de nuestro planeta Tierra, llámese en nuestro sistema solar o fuera de nuestro sistema solar, en nuestra galaxia o fuera de nuestro ecosistema natural de galaxias, existen entidades biológicas inteligentes con tecnología más avanzada que la nuestra, que ha podido crear vehículos tripulados y no tripulados que nos visitan. Hay una última, bueno, dije que esta era la última, no, hay una hay otra más, una verdadera última teoría, que esto ya más descabellada, pero que no deja de tener, digamos, ahí una sensación interesante, que es la de los intraterrestres. Eso he escuchado también, sí. ¿Qué es? Bueno, que básicamente existen civilizaciones, se supone que civilizaciones post-diluvio o post-cataclismo X, más o menos de alrededor de 20.000 años antes de Cristo, entre 20.000 a 18.000 años antes de Cristo, épocas donde muy probablemente también estuvo el continente de la Atlántida y Lemuria X, que debido al cataclismo tienen que huir de su lugar donde habían llegado a una tecnología sumamente avanzada y se tuvieron que ir a complejos debajo de la tierra a sobrevivir, y que en teoría ahí permanecen hasta el día de hoy, y que esas civilizaciones terrestres, nada más que llegaron a una tecnología X, han mantenido, digamos, esa convivencia con el mundo terrestre en secreto, y que al día de hoy sigue existiendo. Esas son las hipótesis de origen. Muy interesantes. ¿Conocemos alguna otra? No me suena. No me suena. Ahora, vamos a ver. Ya solamente con esa enumeración de hipótesis, obvio que el observador la tiene difícil. O sea, vamos a ver, tengámoslo claro. Yo soy un observador, digamos, no avisado en temas ni meteorológicos ni astronómicos. O sea, simplemente voy por la calle y veo algo en el cielo. Y no lo sé, no sé qué es. Obviamente me contamino por un montón de información. Películas, sí, más series, que todo Hollywood. Claro, Hollywood revistas, lo tiene a uno. Y yo digo, no, esto es una nave extraterrestre, me está contactando. Además, me va a abducir, me va a secuestrar el bicho ese, lo que sea. Y no, puede hacer que sea algo completamente normal. Ahora, de hecho, los seres humanos tenemos la facilidad de hacer match entre cosas que no conocemos a cosas que conocemos muy fácilmente, porque somos seres que identifican patrones muy fácilmente. Entonces, tenemos la tendencia a irnos por el lado fácil. ¿Cuál es el lado fácil? Apenas vemos algo que es nuevo para nosotros, lo relacionamos con algo que ya medio conocemos. Entonces es muy fácil decir, mira, una luz en el cielo, es un ovni. ¿Por qué? Porque Hollywood me dijo, por la televisión, porque escuché en algún otro lado. Y no sé si me estoy adelantando a ciertas conclusiones, pero sí es hay que tratar de siempre buscar el significado más coherente antes de irse por uno más descabellado. Porque de todas las hipótesis que usted acaba de listar,
las primeras son las más congruentes, porque son altísimas, o sea, no son ni hipótesis, son teorías, ya son, o sea, es muy probable. Exacto. Entonces, antes de decir, vi una luz en el cielo, es un extraterrestre o es un ser interdimensional o lo que sea, lo más sencillo es decir, mira, va un satélite. Bueno, ahí también... O preguntarse, mira, claro, ¿por qué optar por eso, verdad? Ahí también está una de las claves de cómo identificar a un farsante de alguien serio. Vamos a ver, el farsante, lo primero que a usted le va a decir es una teoría completamente fantasiosa. Decirle, definitivamente son extraterrestres, es más, usted está contactado, ha sido abducido. El investigador más objetivo va de primero a descartar todas las causas posibles, ¿verdad? Para dejar paso a realmente la existencia de una causa imposible. Es como, por ejemplo, y ese es para otro programa en específico, si hablamos, por ejemplo, de fantasmas. Uh-huh. Yo digo en la casa, en mi casa asustan. No, señora, primero averigüe si su tubería hace ruidos en la noche. Si es que resulta ser que su casa está en una posición física que cuando un camión pasa por la calle se mueven las cosas. O sea, un caso de esto se dio en uno de los museos de Inglaterra, donde había una estatuilla pequeñita egipcia en una vitrina, y resulta ser que automáticamente un guarda del museo dijo, hay fantasmas porque yo dejo la estatua en una posición en la mañana y en la noche está en otra. Graban las cámaras la estatuilla y resulta ser que las vibraciones de la calle de al frente del museo, ¿verdad?, hacían que poco a poco esa estatuilla en esa vitrina en específica iba girando milimétricamente. Claro, el guarda cuando llegaba la noche estaba completamente al otro lado. Sí. Es una explicación 100% física. De hecho, hace poco pasó que la NASA descubrió un planeta, no, una estrella, y la estuvieron vigilando ahí normal, como hacen con otras estrellas, y un momento a otro pasó algo al frente de la estrella. Y todo el mundo, como loco en internet, ¿verdad? Incluso varios científicos hasta tenían esa hipótesis, pero es una hipótesis, ¿verdad? Correcto. Entonces dijeron, a lo mejor lo que tapó la luz, porque es tan grande y se movió de cierta forma particular, es una estructura gigante, como una estación espacial que pasó al frente. Y la gente vuelto loco, y al final es como, sale una científica de la NASA y dice, ¿por qué están tomando eso como primera opción? Claro. O sea, el espacio no lo conocemos. Puede haber pasado una luna, puede haber pasado... O sea, son y no voy a poder ir a comprobarlo. O sea, no voy a poder ir a comprobarlo. Entonces, ¿por qué tomar como primera opción? Mira, es un extraterrestre, es un montón de extraterrestres. Claro. No tiene sentido. Bueno, aquí viene entonces, digamos ya entrando en materia, las primeras teorías, la teoría meteorológica, la física, la astronómica, pues no vamos a ahondar porque pues ni somos astrónomos, ni somos físicos, ni somos meteorólogos, y pues obviamente ahí tendríamos que irnos ya a ver caso por caso para poder hacer un análisis, sino que vamos a tratar de hablar de las teorías, digamos, más poco normales, ¿verdad?, del espectro. Y obviamente la tesis más llamativa es la teoría de origen extraterrestre. Sí, esa es la que más se escucha. Es la que más se escucha. ¿De dónde proviene esa teoría? Bueno, primero que nada, de un pensamiento lógico donde se dice, el universo visible y conocido está compuesto, según los astrónomos, de alrededor de 100.000 millones de galaxias. Nuestro planeta es un ínfimo planeta dentro de un sistema solar de una galaxia, donde nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, posee 100.000 millones de estrellas, como el Sol, donde por cada una de esas estrellas, como el Sol, podría existir un único planeta con capacidad de vida. Por ende, si hacemos descarte, lo lógico más bien es de que haya vida fuera en el universo. Lo ilógico es que no existiera o que fuéramos la única existencia de vida. Y cuando hablamos de existencia de vida, no necesariamente sea inteligente. O sea, de que hayan seres orgánicos, plantas, microbios, virus, unicelulares. Pero la lógica es que tiene que existir más vida de otro tipo. Es más, vamos a ver, y ahí entramos a otro detalle. En nuestro planeta Tierra, las condiciones debido a distancia al Sol, atmósfera, etcétera,
hacen que nuestra vida esté basada en el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero ya se ha investigado incluso en nuestra propia Tierra que en profundidades marinas y cerca de las fumarolas de los volcanes interoceánicos existe vida que su base no es la cadena Schwann, sino que también tiene azufre dentro de la cadena compuesta. ¿Qué quiere decir? Que en otros planetas con otras características, incluso de presión gravitatoria y todo, podrían existir otros componentes orgánicos que no necesariamente tengan la misma cadena de composición nuestra. Ok. ¿Qué pasa? Resulta ser que en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza la explosión del fenómeno ovni como lo conocemos hoy en día. ¿Debido a qué? Debido a 3 fenómenos que pasaron casi que al mismo tiempo. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los pilotos, los militares aeronáuticos de las diferentes potencias se encontraban en el cielo con ciertos objetos que ellos no lograron identificar, que les llamaron Foo Fighters en ese entonces, ¿okay? Que eran bolas de fuego, que así era como lo describían, y ellos no identificaban como aviones militares de ese entonces. Tenemos que tener claro que los aviones de los años 40 y los años 30 pues obviamente no se parecen ni las luces a los aviones de hoy en día. Entre los mismos gobiernos comenzó a haber secretismo y pensaron que eran, por ejemplo, los americanos pensaban que eran aviones japoneses, los japoneses pensaban que eran aviones rusos. Al día de hoy se mantiene el misterio de esos Foo Fighters de esa época porque ninguna de las naciones que estuvieron involucradas en el conflicto bélico se autoproclamaron dueños de esa tecnología. Y sigue estando el misterio hasta el día de hoy. Ese fue el primer evento. El segundo evento se dio exactamente en el año 1947. Un piloto comercial que se llamó Kenneth Arnold sobrevolaba la cordillera de las Cascadas de Washington. Y resulta ser que este señor se encuentra con una flotilla de 9, y ahí viene la palabra, platillos voladores. Eso fue lo que a él se le ocurrió. Los identificó, además ni siquiera se veían como platillos porque eran como en formato de boomerang, pero él dijo platillos volantes como para que la torre de control que lo estaba monitoreando él lograra identificar gráficamente qué era. Y él dijo, ya lo veo como platillos voladores. A raíz de ahí sale el término de platillos volantes que luego Hollywood tomó y entonces comenzó a idear. ¿Por qué? Porque automáticamente él, por ejemplo, nunca dijo que fueran extraterrestres. Sí, no, nada más describió lo que vio. Eso describió lo que vio. ¿Qué fue? No se sabe al día de hoy. Que era algo inteligente, tripulado, puede ser, porque lo que indica es que eran objetos que llevaban una velocidad superior a la que él conocía al ser piloto comercial, porque llevaba una velocidad superior a los 1500 kilómetros por hora. Y que se dirigieron hacia una dirección específica después de la cordillera y los perdió de vista. Bueno, a raíz de ahí comienza a incrementarse las visualizaciones de fenómenos aeronáuticos extraños en todo el mundo. Se da una primera oleada que en teoría, que así les llaman, cuando hay muchas observaciones en un periodo corto de tiempo, se llaman oleadas. Se da una primera oleada que va desde el año 42 más o menos hasta el año 56. Entonces, obviamente, los escritores del momento, los productores de películas de ciencia ficción, etc., yo luego del año 50 al año 60, lo tomaron y surgieron 1001 estrategias mercadotécnicas para vender ahora los monstruos del espacio que venían y a conquistarnos y a hacernos lobotomías y a robar, etcétera, etcétera. Bien, el tercer fenómeno que se da en estos años 40 es el famoso estrellamiento de Roswell en el año 45. Ya le iba a preguntar en qué año fue eso. Pero... Sí, en el año 45. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese es como el más famoso de todos y a la fecha es una vara, es casi que de culto. Es de culto. Y el problema es lo que dijo Andrés al principio. Se ha metido tanta gente a hablar que a hoy ya el fenómeno real, el original, se ha desvirtuado en su totalidad. Sobre todo por un fraude famoso
de la famosa autopsia del extraterrestre de Roswell, que luego salió un fulano de efectos especiales a decir, no, es que yo fue un fake, que yo lo hice precisamente con tales fines. Nada más de que todos los ufólogos de ese momento, incluso hay hoy gente que sigue creyendo que eso fue una autopsia real y fue un muñeco diseñado XX, filmado, colocado, inoculado ahí para que precisamente se creara todo esto. Yo me acuerdo haber comprado una revista que hablaba prácticamente solo de ese caso, y era una revista larguísima, y uno, esa hora qué jeta, sí, y detallaba un montón de cosas, y uno, y lo vacilón es que sí, se ve real, en cierta forma, pero al mismo tiempo usted lo ve y vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué la primera conclusión es, mira, se ve real, es real, en vez de decir, se ve real, alguien lo pudo haber hecho? O sea, claro. Perfectamente, y más que normalmente los videos falsos no son muy claros, ninguno, se ve como hormigueado, se tiene mala calidad, entonces todavía es más fácil de hacerlo fake. Completamente. De hecho, vamos a ver, es curioso, los videos fakes y fotografías fakes de esa época son así, borrosas. Más bien los fakes de ahora son más bien los que son hiper caché. Bueno, yo me acuerdo porque la tecnología ha avanzado inmensa. Yo me acuerdo unas fotos de los 80s que se ven demasiado nítidas. Tanto que más bien y son demasiado absurdos, porque hasta eso, el modelo que agarraron para el platillo volador es todo cliché. Sí, es de verdad, es puro Hollywood. Exacto. O sea, lo hicieron basado en una película y lo pegaron ahí, no en Photoshop, porque en esa época no, lo que hacían, de verdad hacían montajes. Sí, montajes. Hasta con maquetas y todo. Sí, qué increíble. Bueno, exactamente, de eso abunda. ¿Qué pasa? Resulta ser que de ahí comenzamos a tener digamos, cómo se entremezcla la posible realidad con la mitología que hay alrededor de esto de los ovnis, etc. Y parte de esta mitología es que los gobiernos del mundo saben que existen los extraterrestres, saben que existen los vehículos tripulados que nos están visitando y que no se lo dicen al mundo. Que no se lo dicen. ¿Qué pasa? La famosa Área 51, que estuvo en moda hace unos meses. Dentro de todo eso, dentro de todo eso, como toda leyenda, como toda mitología, hay parte de verdad. Vamos a ser claros y serios. Obvio, si yo soy Estados Unidos, Rusia, Alemania, Brasil, etc., el mismo Costa Rica, y hay algo extraño en el cielo, de cualquier tipo, si yo tengo un ejército, o tengo dependencias gubernamentales que ven el tema de seguridad de aeropuertos, obvio que yo lo tengo que investigar. Entonces es claro y es muy probable que la mayoría de gobiernos mundiales tengan algún tipo de dependencia pública o militar que se encargue de hacer el análisis de fenómenos extraños, o mínimo llevar un registro. Sí. Por ejemplo, todos los aeropuertos, hay un caso muy concreto aquí en Costa Rica que pasó, de que las torres de vigilancia por satélite o visual, si ven algo que no entienden, que está en el espacio aeronáutico, donde podría provocar un accidente de otro avión que venga, yo lo voy a registrar o lo voy a filmar, etc. Bueno, ¿qué pasa? Resulta ser que en el año 40 y pico, precisamente después del estrellamiento ovni en Roswell, etc., salta una alerta de seguridad mundial. Acordemos que estamos en plena finales de la Segunda Guerra Mundial, año 45. Cae algo en un rancho en Nuevo México que no se identifica a primera instancia. Hay 1000 hipótesis de que si fue un ovni, de que fue un globo meteorológico, que fue un satélite, que fue un avión de los rusos, que fue un avión alemán, que fue un misil. De hecho hay gente que dice que los nazis hicieron naves en forma de platillo. Y eso es real. Por eso. Sí. Pero entonces que eso era lo que veían. Claro, de hecho Estados Unidos, cuando cae lo de Roswell, lo primero que dijeron es una nave nazi. O sea, nunca dijeron que fue extraterrestre o lo que sea. Dijeron, ¿por qué? Porque en ese entonces, acordémonos que le guste a quien le guste, los que llevaban la batuta en avances tecnológicos y científicos eran los alemanes.
antes que Estados Unidos y antes que Rusia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando cae la Segunda Guerra Mundial y cae el Imperio Nazi, llegan Estados Unidos y Rusia y comienzan a robarse todo lo que había de avances tecnológicos, científicos. Incluso se llevaron científicos nazis, les ofrecieron ciudadanía estadounidense, ciudadanía rusa, a cambio de que se quedaran trabajando. Tanto es así que este señor, apellido von Braun, ex nazi, ex director de lo que se llama misilística alemana, fue el fundador y primer director de la NASA. Porque los Estados Unidos lo agarran y dicen, bueno, señor, hagamos una cosa, o lo cuelgo en los juicios de Nuremberg, o se viene a trabajar conmigo. Obvio que se fue a trabajar con ellos, crea lo que luego se convirtió en la NASA, y crea el primer programa serio científico de misiles, digamos, de desarrollo de misiles tripulados, que luego se convirtió en cohetes, ¿okay?, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos consideran como primera hipótesis de que lo que está sobrevolando el territorio nacional americano eran armas o aviones no conocidos de las potencias, digamos, enemigas. Pero lo que pasó fue que en el momento en que pasa lo que pasó en Roswell, llegan unos primeros militares a ver el rancho y cuando ven lo que cae, no logran identificarlo con claridad como un arma o como un avión, y lanzan, y ahí fue el problema, que lo dijeron públicamente en la prensa, de que habían sido probablemente algo extraterrestre. Y así salió en la prensa. Es que la prensa... Y así está el periódico del año 45. Inmediatamente vienen los militares y callan a los militares que estuvieron y dicen, no, usted no puede decir eso, Dios libre, ¿cómo se le ocurre decir eso en vivo y que ya haya salido en periódico? No, fue un globo sonda meteorológico. A hoy no se sabe si fue la Seca o la Meca, pero de ahí surge toda una escuela de conspiración mundial en relación a que si fue realmente una nave extraterrestre la que cae en Roswell en el año 45, que incluso se dijo que hubieron tripulantes que fueron rescatados, muertos y alguno vivo, y que los tienen hoy en algún tipo de almacén secreto, en algún tipo de base militar, etcétera, etcétera. Bueno, con el arca perdida. Como el arca perdida de Indiana Jones. Ok, ahora, ¿por qué el año 45 es importante? Porque, vuelvo a repetir, causó una crisis de seguridad en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país que de manera oficial crea un departamento para hacer una investigación científica del fenómeno. Porque habían un montón de casos y observaciones que se están acumulando. Y crean el famoso libro azul, o el Blue Book, que no fue realmente un libro, fue un proyecto de investigación. El proyecto de investigación hoy por hoy está desclasificado y en efecto existió, hubieron una serie de científicos que intervinieron y el objetivo concreto era determinar qué era cada una de las observaciones que se habían reportado. Nunca su objetivo fue determinar que fuera origen extraterrestre, más bien era descartar, ¿verdad? Bueno, dentro de los resultados interesantes es que el 75% de todos los casos observables tenían una solución lógica, meteorológica, física, astronómica, etc. Pero hay un 25% que no tienen una explicación por los métodos científicos de ese entonces. De ese entonces, estamos hablando del año 45 al 50. Imagínense la diferencia. Es correcto. Intervino un científico muy importante, el señor Alex Hynek. Este señor resulta ser que en el año 72, este señor Allen Hynek, que había trabajado precisamente en el proyecto Libro Azul, comienza a hacer un informe de todo lo que se vivió durante esos años y determina que de ese 25% de casos que a hoy siguen sin explicarse, se podría reducir a un único 9% de casos realmente sin explicación. Bueno, esos 9% de reducción de casos sin explicación son lo que mantiene viva la llama al día de hoy de una posible explicación completamente, digamos,
extraterrestre, intraterrestre o ultraterrestre. Es curioso porque Allen Hynek fue asesor de la película de Encuentro Cercano, el tercer tipo de Steven Spielberg. De Steven Spielberg. De hecho, no le pagó poca plata, le pagó $12,000 de ese entonces para que lo asesorara para que la película se desarrollara de forma correcta. Bien. Ahora, otro tema que quería traer a colación es los famosos, o la clasificación de los famosos encuentros con estos objetos. Se habla de encuentros de primera, segunda, tercera fase, etcétera, ¿cierto? Encuentros cercanos del primero, del segundo o el tercer tipo. Exacto. Como ET. Bueno, precisamente fue Allen Hynek el que crea esta división. ¿Por qué? Porque nuevamente se trató de hacer una investigación científica, medible, comprobable y reprogramable o reproducible. Entonces Allen Hynek genera una metodología basada en 3 tipos. A hoy existen hasta 9 fases diferentes, digamos, de encuentro. Pero la base primaria son los famosos primeros 3 tipos de encuentro. El encuentro número 1 del primer tipo es cuando usted lo que ve es algo en el cielo y no lo logra identificar. ¿Okay? Eso es encuentro del primer tipo. Okay. El segundo tipo es cuando yo ya no solamente veo el objeto, sino que veo el objeto y además se genera alguna prueba, digamos, en el terreno. Por ejemplo, el como objeto, lo de las famosas círculos de cosecha. De cosecha, sí. Exacto, puede ser los círculos de cosecha o puede ser de que haya visto que bajó un disque platillo, una nave, etc., y dejó, digamos, en el terreno quemado o incluso quedó chatarra. O sea, el punto de que hay una prueba física del descenso. El tercer tipo es cuando yo ya no solamente veo el objeto, ya no veo la prueba física, sino que veo al tripulante. ¿Okay? Veo al extraterrestre. El tercer tipo es verlo o interactuar. No, verlo. Ok. ¿Okay? De hecho, luego se generó una subcategoría donde esa la 3.1. La 3.1, donde esa vista del extraterrestre se podría subdividir. Entonces, por ejemplo, generaron una clasificación que va de la 3A, B, C, D, E, F, E y G. Sí, por ejemplo, la clasificación 3A es una entidad biológica extraterrestre, observada dentro del platillo o dentro del ovni. La B es una entidad biológica extraterrestre observada tanto dentro como fuera de su nave. La C es un extraterrestre observado fuera del ovni, no entrando ni saliendo del mismo. ¿Okay? La D es observación del extraterrestre, pero sin poder divisar su nave. O sea, yo veo algo extraño que considero que es un extraterrestre, pero no veo un platillo cercano. La E es la observación de ese extraterrestre, también sin divisar su nave. A diferencia del subtipo anterior, no se debe haber reportado actividad ovni en ningún momento. La F no se avista nave ni entidad alguna, pero el sujeto experimenta algún tipo de comunicación inteligente, vía telepática o extrasensorial. Y la G es un secuestro o abducción. Lo que pasa es de que la tipología 4 de encuentro cercano del cuarto tipo, en teoría es cuando hay una abducción, un secuestro por parte de este platillo de un ser humano o de un animal. ¿Okay? Esas son las 4 grandes tipologías de encuentro cercano. Okay. Vamos a ver, el problema es de que es muy poco factible el demostrar ninguna de estas. Exacto. Exceptuando la primera, que es la visibilidad de un objeto que nuevamente tampoco podemos comprobar que sea de carácter extraterrestre. Entonces, ¿qué nos queda para yo poder determinar si es cierto, no es cierto y si es de origen extraterrestre o no? Solamente los testimonios de los casos. Lamentablemente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay infinidad de casos a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué es importante decirlo? Porque también mucha gente decía que ¿qué pasa si esto es histeria colectiva? Bueno, cuando ya son casos reiterados en diferentes países por diferentes personas de diferente tipología, llámese de clase social diferente, nivel incluso académico diferente, pues es poco probable que sea una imaginación colectiva de que pasó algo. Nuevamente, el tema es cómo comprobar
de que sea algo extraño, ¿cierto? Y ahí entramos con los investigadores, que son los que tienen que llevar ese caso a tratar de analizarlo y descartar lo posible para entrar a ese 9% que decía Alan Hynek de imposible. Y confiar en el método de recopilación, de investigación y del testimonio para yo no decir a buenas y primeras es extraterrestre. Por ende nos queda un grupo muy pequeño de lo cual nosotros podríamos confiar o por lo menos generar la duda, una duda razonable de que realmente no se puede explicar. Correcto. Yo no sé, para mí es muy difícil tomar una decisión o llegar a una conclusión no sobrenatural, extraterrestre, de buenas a primeras. Yo he escuchado entrevistas de gente así, como dice usted, de verdad, que gente que uno dice, pucha, ¿por qué esta persona habría de mentir? Mentiras que está mintiendo, ¿verdad? He escuchado hasta eso, pilotos de la NASA que súper conocidos dicen, yo le juro que vi el ovni, ¿verdad? Y lo dicen con toda claridad y todo, y no habría por qué de desconfiar en lo que está diciendo esa persona. Ahora, la realidad de cada persona es muy diferente, ¿verdad? Entonces, si yo estoy... y más para un piloto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted escucha un piloto de estos tipos donde viajan a naves a grandes velocidades, o sea, son condiciones muy extremas. Entonces, volvemos a lo mismo que usted ha estado diciendo. Normalmente son personas que están solas, ¿verdad? Y tenemos que confiar en lo que están diciendo. A veces esas personas están en condiciones extremas. Y esas condiciones extremas, pues evidentemente... pueden hacer su testimonio no muy relevante porque uno dice, bueno, no estoy diciendo que usted no vio lo que vio, lo que estoy diciendo es que no es la explicación que le debería dar. Y tras de eso, dado que ya la imaginación de todos nosotros está contaminada por toda la literatura, por todo el cine y todo eso, y más si la persona es creyente de todo este fenómeno extraterrestre, lo hace más fácil de que primera cosa que vea le dé esa explicación, ¿verdad? Y el mejor ejemplo, como el que usted dio al inicio, es el de los fantasmas. Porque siempre la explicación más fácil para todo el mundo es, hay un fantasma en mi casa, porque sonaron los platos. O sea, sonaron los platos, vaya vea por qué sonaron, mae. Y cuando usted los vea moviéndose solos y usted graba un video y todo, entonces, ok, mae, le creo. Pero nunca es así, nunca es así. Incluso me da una risa porque aquí en Costa Rica existe una periodista muy famosa, Amelia Rueda, y una vez entrevistó a JJ Benítez, que es uno de estos investigadores, tantos investigadores que de ovnis. Tiene literatura de ficción, pero que él al mismo tiempo dice que parte de lo que está documentando es real, ¿verdad? Y me acuerdo en una entrevista, el mae se dejó decir que el mae había ido a Júpiter. Se había montado en una nave y había ido a Júpiter. Y Amelia Rueda, ¡ay, qué increíble! No sé qué, ¿verdad? Y yo, mae, ¿cómo le va a estar creyendo? O sea, yo puedo llegar y sentarme en este momento y decirle, sí, mae, yo he ido a la luna. Y usted me va a decir, sí. O sea, que la gente se deja llevar muy fácil por títulos, por roles, por estudios. Y eso no hace que una persona tenga la razón. Si yo me encuentro un mae en la calle, sin casa, sin estudios, sin nada, y el mae me dice, yo fui a Júpiter, nadie le cree. Pero llega este mae, que es autor de montones de libros, bestsellers y todo, y él dice, fue a Júpiter, y todo el mundo dice, ese mae fue a Júpiter, man. Claro. O sea, ¿por qué? Solo porque tiene acento, solo porque tiene ese montón de libros. Bueno, eso mismo nosotros lo podemos extrapolar a las religiones. No, totalmente, nada más que uno quiera tocar temas sensibles, pero eso es totalmente válido en las religiones. Muy, muy válido en las religiones, ¿verdad? De todas las religiones, correcto. Y tras de eso, estamos metiendo de por medio el acceso que se ha ido dando, ya ahora muy, muy alto, a la tecnología, ¿verdad? Entonces, como hablamos ahora, también en los años 40, en los años 60, llegaba alguien con una fotografía de un ovni. Pucha, yo le creía, man, porque en ese momento no existía Photoshop. En ese momento, el acceso a una cámara de fotos era difícil. Alguien que tuviera la expertise
para modificar una foto era difícil. Entonces alguien me llegaba con una foto, o sea, me la daban en la mano y yo decía, es claro, ¿cómo alguien va a falsificar? Además, ni siquiera se pensaba que se falsificaban las fotos, era como, la estoy viendo, la tengo en mi mano, esta es la evidencia. Claro, y por detrás, el mae cagado de risa, porque él sí sabía que lo había modificado, y como nadie en esa época tenía la expertise, entonces eso. Ahora estamos en una época donde todos tenemos una cámara en la mano. Todo el mundo. O sea, son millones, es más, a veces hasta son más de 2 dispositivos por persona que hay en el mundo. Y se supone que el fenómeno sigue pasando. ¿Dónde están las pruebas? ¿Ya? Para mí es muy difícil aceptar que sí, que hay un ovni, o creerle a una persona. Es que es el problema cuando es una persona, o incluso 2 o 3, cuando no hay una evidencia. Puede pasar alrededor del mundo, como dice usted, y que escriban cosas parecidas, porque somos seres humanos, nuestra percepción del mundo va a ser parecida, ¿verdad? Entonces es muy difícil llegar a una conclusión de que sí, de que es un extraterrestre y que es un ovni. Ahora, que pueden haber extraterrestres en otros planetas, sí, total y completamente válido, y tiene sentido. Que lleguen aquí, bueno, y segundo, y que sean suficientemente inteligentes o hasta más avanzados que nosotros para visitarnos, digamos, no sé, ahí todavía lo pongo en tela de duda, ¿verdad? Yo sí creo que puede haber hasta, es más, dentro de nuestro sistema solar puede haber vida, ¿verdad? Y es por eso que la NASA está tratando de llegar a Marte, es por eso que la NASA está quiere ir a Europa, a la luna de Júpiter, a esta otra, ¿cómo se llama?, de Júpiter también, que son súper calientes por dentro, ¿verdad? Entonces hay posibilidades de vida ahí, de vida Ganímedes. No inteligente. No es Ganímedes, es otra. Bueno, Io es una Calipso. También. No es Calipso, es que es un vergazo de luna. Pero no por eso es vida extraterrestre. Y más, los mismos científicos dicen, sí, es altísimamente probable que en otro sistema solar, dentro de la misma galaxia, haya vida, o en otra galaxia incluso, pero estamos a tantos millones de años luz de distancia, que puede ser que nosotros inteligentes y ellos inteligentes y con tecnología de irlos a visitar, nunca nos vamos a conocer, porque digamos que los seres humanos en este momento tenemos una nave que de verdad pudiera viajar 1000 años luz, bueno, pongámoslo un poco más, digamos que tan rápido como a 50. Podríamos bajar a la velocidad de la luz 50 años. Puede ser que cuando lleguemos a ese lugar ya la vida se haya extinto, porque en ese lugar pasaron millones de años. Sí. Entonces, coincidir al mismo periodo de tiempo y que podamos visitarnos mutuamente es muy, muy poco probable. Sí es probable que existan esas vidas en otros lados, pero que sean inteligentes y poderse visitar con esta separación tan alta es muy, se duda mucho. Pero basados en los conceptos que nosotros conocemos en este momento de tecnología. No, eso totalmente de acuerdo, pero no por eso, vuelvo a lo mismo, la primera conclusión. De acuerdo 100%. Ya, incluso, para mí ni siquiera sería la última conclusión. Porque nosotros como seres humanos ya hemos demostrado que cuando no conocemos algo o no tenemos explicación de algo, eventualmente vamos a conocer la explicación. Y la ciencia lo ha dado. A veces, muchas veces, científicos en el mundo, es más, el mismo Einstein, ¿verdad? Él hablaba del bosón ¿verdad? De Higgins, sin evidencia para probarlo. Y ahí está, era una teoría. Y son años después que se logró comprobar. Entonces, no por eso. Antes la gente decía, no, está mamando a Einstein. Bueno, podía ser que sí lo dijeran, pero las ecuaciones encajaban. No por eso voy a llegar a la conclusión de decir, Dima, no entendí, entonces tiene que ser un fantasma. No entendí, tiene que ser un ovni. Una nave extraterrestre. No entendí, tiene que ser un ser interdimensional. Para mí esa ni siquiera sería la última. Esa sería ya así como, pongámosle algo provisional mientras lo entendemos, pero para mí no lo vale, a pesar de que sí, como dice André, cuando nosotros éramos niños y jóvenes, yo leía un montón de ovnis y creía en eso. Y además hay que pensar también otra cosa, volvemos a lo mismo, somos seres humanos y es
y nuestra memoria es muy, 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 extremadamente muy efímera. Usted me pregunta qué hice ayer, yo le voy a decir, pero probablemente le mienta sin querer en un montón de detalles. De un día para otro, de una hora, incluso esto que hemos hablado en este momento, usted me pregunta, repita lo que dijo Andrés un rato, lo voy a poder explicar un poco, pero no lo voy a decir al dedillo. Entonces, cuando alguien pasó por algo, como decía ahora, en una situación extrema, o tal vez no fue extrema, pero estaba muy oscuro, y el mae sigue contando la misma historia años después, es muy difícil que lo que me esté contando sea cierto. No porque esa persona sea una mentirosa, sino porque esa es nuestra naturaleza, es muy difícil acordarse de las cosas. Según yo, pequeño, en algún momento yo vi un ovni, yo me acuerdo, pero no, o sea, ya no me acuerdo. Si usted me dice de metal, yo digo, dime, ahora sí no me acuerdo, como que yo vi algo que pasó, pero pudo haber sido hasta una estrella fugaz, y en ese momento, creyendo, como decía yo, que estaba de moda, que entre nosotros dos, por ejemplo, hablamos de ovnis, lo primero que pensé fue, fue un ovni, weón. Sí. Obviamente, pero esa no es la explicación, ¿verdad? Incluso, es que no quiero adelantarme para un programa que hablemos de fantasmas, pero sí, en un momento también creía en fantasmas. Y cuando uno escuchaba de fantasmas, y digo, puta madre, qué miedo, mano, qué miedo. Y yo llegué a un momento donde ya me empecé a revelar con este pensamiento, y yo dije, no, madre, voy a ir a ver qué carajo es lo que está sonando, madre. Y siempre que iba o algo así, había una explicación. Entonces era como, madre, y todos estos años que yo, que asustado, que es que arriba, que suena, que eso... Hay explicación, madre. Hay explicación. Y si no la hay, no por eso tengo que caer como decisión final, es un fantasma, es un extraterrestre. Puede ser que sí, man. O sea, puede ser que sí, pero es una posibilidad tan baja que para mí es despreciable más que adoptable, ¿verdad? Porque sí, como le digo, puede ser que sí, como dice André, puede ser que de verdad tengan una tecnología, man, que agarraron un agujero de gusano, man, y entonces esos millones de años luz se reducen a un día o es inmediato, es no sé, man. Puede ser, man, pero es tan baja la probabilidad que no por eso tengo que caer en esa decisión. Y ahora, en un mundo tan lleno de tecnología, de cámaras, y estamos todos conectados en todo momento, ocultar cosas es cada vez más difícil. Entonces, habría más evidencia si de verdad fuera así de como pasa, que sí, pasó aquí, siempre que pasa, es que casualmente no andaba el celular, es que tomé la foto y salió muy borrosa, es que, dime, entonces no podemos concluir eso. Sí. No, vamos a ver, en el caso, y Andrés lo sabe, que de los dos, yo soy el más crédulo y digamos que me he metido más o me he adentrado más en la materia. Pero no por ser crédulo o no crédulo, digamos que por tener otros elementos de juicio, tampoco es que me vaya al fanatismo. Y es que ahí es lo importante, porque los investigadores o la gente que dice manejar estas temáticas se convierten en fanáticos y buscan atraer al público y que se vuelvan igual de fanáticos. Por ejemplo, hace poquito Andrés estaba hablando de un programa en History Channel. Por ejemplo, yo personalmente, ni History Channel, ni Discovery Channel, ni National Geographic son piezas de información fidedigna en estas materias. ¿Por qué? Porque son programas de mercadeo donde son completamente creados y esculpidos para promover más la ciencia ficción y la atracción a estas temáticas, donde sus bases científicas de los propios programas ni los creen. Entonces sabemos que obviamente que van a estar teniendo un programa realmente hablando de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se exponen programas con pseudo investigadores o pseudo científicos que lo que hacen es desvirtuar esos posibles casos o 21 casos que sí sean creíbles. Vamos a ver, yo sí creo que exista la posibilidad de una explicación de esa de esa pequeñísima parte del fenómeno que tenga una explicación extraterrestre o ultraterrestre. Vamos a ver, Alan Hynek decía un 9%. Es que con que haya un caso que sea 100% demostrable
o que exista, pues ya, estamos hablando de que ya sabemos de que hay un único caso de un extraterrestre o de una nave tripulada o de otra inteligencia o de otra civilización fuera de nuestro planeta que existe, que tiene tal tecnología que nos visitó. Punto. Con que solamente existiera uno. Vamos a ver. Sí considero que lo importante es, nuevamente, el poder llegar a tener un caso que reúna las características objetivas suficientes para uno poder llegar a describirlo, analizarlo y poderlo poner en consideración. Ejemplos. Usted acaba de dar en el blanco. Es que a veces son casos de que vi una luz en el cielo, o estaba yo solo, no tenía el celular. Entonces hay que buscar más bien los casos que vayan en detrimento de estos otros. Entonces hay unos casos que existen y hay pruebas, etcétera. Por ejemplo, de los pilotos militares o de los pilotos comerciales, donde por ejemplo es un avión donde no solamente está el piloto, sino que está el copiloto y además parte de la tripulación que logran ver un objeto que tiene tales características que no cumplen con la mayoría de los elementos, digamos, que consideremos nosotros físicamente normales o comerciales o lo que usted quiera. Entonces, ese es un caso interesante porque tenemos varios observadores de diferentes tipologías, clases sociales, académicas. Tenemos observadores, digamos, fidedignos que vendrían siendo el piloto y el copiloto con experiencia aeronáutica para determinar si lo que vi tiene alguna explicación o no tiene una explicación y que por lo menos entraría dentro del beneficio de la duda. Un caso concreto, a pesar de que hoy no era para hablar casos, pero digamos, un caso concreto es de un piloto comercial español junto con su copiloto y con una tripulación de alrededor de 120 pasajeros, de los cuales alrededor de 35 ven lo mismo. Viaja de Estados Unidos a España, entrando por Portugal, y llega a un punto determinado sobre el Océano Limpio que ven un disco que no lo ven ni con cúpula ni con ventana ni nada, simplemente ven una mancha de luz, ¿ok? Donde dentro de la mancha de luz se logra ver que hay un objeto metálico que no le logran identificar, pero que está muy por debajo de la posición de ellos en altitud, pero por encima, digamos, del mar. En otras palabras, no es que esté flotando sobre el océano, pero está suspendido en el aire, pero está por debajo de ellos. Con lo asombroso, aparte de que es obviamente un objeto luminoso que está ahí flotando, estático, ¿okay? Sin hacer ruido, etcétera, sino que las dimensiones. Ellos comparan la dimensión a la isla de Gran Canarias, ¿okay? O sea, estamos hablando de una hiperdimensión, digamos, de tamaño. Entonces ellos lo que hacen es el procedimiento normal. Se comunican con la torre, digamos, de vigilancia en tierra, se comunican con los otros aviones que venían detrás para que pasen precisamente por encima del bicho y identifican a ver si están viendo lo mismo y si no es una alucinación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el piloto que venía atrás logra ver el mismo objeto, sobrevuela el mismo objeto, la torre de tierra logra ver el objeto, pero no lo logra captar. O sea, es tan grande que lo logran ver físicamente a distancia, pero no logra captar el radar. Comienzan a preguntar a la marina, porque podría ser un grupo de barcos pesqueros de aguas profundas que están en la noche tras de eso, alrededor de un grupo de pesca y que las linternas de todas hagan esa masa de luz. Bueno, no había nadie en ese momento, según la marina, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un montón de elementos que usted va reduciendo hasta llegar a una hipótesis inexplicable. Como dice el piloto, yo no digo que sea extraterrestre. ¿Qué haya sido? No tengo ni menor idea. Que había algo fuera de la comprensión en ese momento y que nosotros lo pudimos describir, existió. Entonces vamos al mismo. Lo jodido de estas temáticas es no llegar a ese último punto para poder determinar si es algo fuera de este mundo o algo incomprensible, etcétera, etcétera. Planck, que fue un
científico nuestro X, generó un análisis interesante en relación a la vida biológica, donde se determinaba que la física, ¿verdad?, ayuda a demostrar parte de un fenómeno, pero que todavía queda un velo oculto del fenómeno físico que aún hoy nosotros, con nuestros conocimientos matemáticos, etcétera, etcétera, apenas estamos descubriendo, que luego ya se convirtió en física cuántica. Entonces, otra gente y otros científicos han llegado a determinar que esa teoría de Planck podría, en unos próximos años, develarse. ¿Y qué es eso? Y básicamente que la física cuántica podría explicar los fenómenos, por ejemplo, de traslación en el espacio y en el tiempo, que hoy nos hacen falta para definir si realmente existiendo una civilización a millones de años luz en el espacio pudiera comunicarse con nosotros. Ahora, nuevamente, volviendo al tema del puro principio de la conversación. Tal como usted lo dice, más bien la lógica es de que exista vida fuera de nuestro planeta, fuera de nuestro sistema solar, fuera de nuestras galaxias. Correcto. El inconveniente es el físico que tenemos nosotros hasta el momento limitado para cómo comunicarnos. ¿Qué quiere decir? Sí, puede hacer que fuera en el espacio existan hoy cientos tal vez de civilizaciones con menor capacidad intelectual que la nuestra, o mayor capacidad que la nuestra, o igual que la nuestra. O incluso que hayan existido. O sea, no necesariamente que existan en este momento, sino que sí, ya es que se hasta hayan eso. autodestruido, destruido, etc. ¿Qué pasa si ahora que está de moda ir a Marte, qué pasa si se empieza a excavar Marte? Y que haya existido algo. Y uno dice, mira, llegamos tarde, aquí hubo, hace millones de años, vida, pero estoy de acuerdo. ¿Ya para qué? Estoy de acuerdo. O que haya en otros planetas fauna o flora o lo que sea, de lo que sea. El día que encuentren una célula va a ser un éxito. Correcto. Porque va a ser ya simplemente, y yo creo que sí tiene que haberlo, es que simple, y hasta eso no hemos avanzado tanto. O sea, hasta ahora estamos en Marte. Un puta robot para moverse 5 metros dura, ¿verdad? O sea, el día que de verdad un ser humano logre poner pie en Marte, se va a acelerar la investigación increíblemente y nos daremos cuenta de un montón de cosas. Tal vez no necesariamente de vida, pero sí encontremos, como le digo, una célula. Mira, hay un virus. Precisamente el científico italiano Fermi generó una paradoja, que se llama la paradoja de Fermi, donde un grupo de amigos científicos en los años 40 por ahí llegaron a esa conclusión. Vamos a ver. ¿En qué consiste la paradoja? Ellos decían, tenemos unas 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas serán similares a nuestro Sol y muchas de estas serán mucho más viejas que nuestra estrella. Ese es el punto número 1 de la paradoja de Fermi. Punto número 2. Seguro que algunas de esas estrellas tienen planetas que pueden soportar vida. Punto número 3. En muchos de esos planetas con vida se darán las circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido el desarrollo de vida inteligente. Punto número 4. Algunas de esas civilizaciones habrán sobrevivido en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente tanto como para afrontar viajes espaciales. Aunque, y punto final, no se puedan mover a la velocidad de la luz ni superior y han tenido el tiempo suficiente de llegar a la Tierra. Exactamente lo que hemos venido hablando ahora lo último. ¿Okay? Sí. Bueno, para finalizar, porque el programa del día de hoy lo que se buscaba era precisamente como tirar estas hipótesis, las posibilidades y como argumentar ciertos elementos, hay que tratar de discernir entre lo que es ciencia ficción o lo que a mí me está, por ejemplo, inoculando la televisión, la literatura, etcétera, para contaminar. O sea, puede ser de que hoy yo le diga a usted, ¿ha visto un extraterrestre? Y usted me diga que no, pero en su mente inmediatamente o está pensando en el marcianito verde de antenas que era en los años 50, o a hoy el gris de ojos rasgados, negro, grande, chiquitillo que salía en X-Files. Ajá. ¿Por qué? Porque ya han sido estereotipos que nos han vendido de cómo debería verse un extraterrestre. Si el día de mañana me viene un fulano igual que Andrés Blanco, yo nunca lo voy a pensar de que es un extraterrestre, porque el estereotipo de extraterrestre no es ese, ser un ser humano completamente normal, ¿cierto? Como Goku. Sí, viene un mae con cola. Bueno, ¿algo más para cerrar?
No, para cerrar eso, no sé, tenemos que ser más, no, es que no sé, porque no hay que ser tan abierto, ¿verdad? Pero tampoco hay que ser tan cerrado. Claro. Lo que yo digo es, no saquen conclusiones tan fácil de las cosas. Así como hay tanta tecnología y tanta comunicación ahora, eso más bien hasta empeora las cosas, porque la gente pasa mensajes, pasa artículos, pasa fotos muy a la ligera sin analizar, y la gente las da por sentado porque viene de fuentes que ellos creen son confiables, ¿verdad? Si yo recibo un mensaje de Andrei y yo confío mucho en Andrei, sin cuestionármelo, lo asumo verdadero. Y eso no necesariamente es así. Entonces, si tenemos grupos de amigos y hay alguien que le creemos mucho, es como le digo, incluso los títulos que tiene la persona a veces nos hacen decir, y lo he escuchado muchísimo, oye, es que él es doctor y tiene como 5 maestrías. ¿Cómo me va a mentir él? Y yo, es que él no sabe ni siquiera que le está mintiendo. Puede ser que sí. No porque alguien tiene títulos, si alguien tiene una cosa, lo hace más confiable que otro. Es simplemente esa persona está compartiendo algo que él vivió o ella vivió, o está compartiendo algo que le contaron. De igual forma, no sigue siendo evidencia, ¿verdad? Entonces, las cosas se tienen que agarrar con mucho cuidado. Porque una vez, esta es mi opinión, una vez que nosotros permitimos ingresar ciertas cosas a nuestra mente, nos deja abiertos a que otras cosas empiecen a ingresar. Entonces, una vez que yo creo en un fantasma, es más fácil que yo también empiece a creer en ovnis, es más fácil que yo empiece a creer en seres interdimensionales, y empiezas una cadena de cosas, pum, 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 pum. Entonces, cualquier cosita que alguien me cuente que es mentira, la voy a tomar como verdadera cuando no lo es. Entonces, puede ser muy remoto que sí sea cierto una cosa, pero si de 1,000, 1,000,000 que me estén mandando, todas las estoy dando verdaderas, es como, madre. Es como esta gente, como este famoso Randy, ¿verdad? Que él anda probando y buscando gente que de verdad tenga poderes. James Randi, que tenga poderes telequinéticos o algo así. Y a la fecha, ofreciendo $1,000,000, no han llegado ni uno. Le han llegado, pero no han logrado demostrarlo, ¿verdad? Los ha agarrado en la trampa. De hecho, el mismo James Randi dice, puede hacer, ¿cómo se llama? Que exista alguien puede ser, que tenga sí. poderes solo, pero estoy seguro que ese que realmente tenga no va a venir. ¿Me explico? Sí. Porque el que sabe o el que tiene o el que sea no está buscando el $1,000,000 o lo que sea. Estoy seguro que todos los que vengan a buscar la plata son charlatanes. Sí. Bueno, es muy, muy probable. Por ejemplo, en el tema de esto de ovnis, volvemos al tema del tema de contaminación. Si yo voy y encuentro a un campesino humilde perdido allá en la Sierra México o en la selva de Brasil, etcétera, que no quiere decir que sean menos capaces o inteligentes, no, pero que no tenga ni idea de lo del tema de ovnis, o que no vean películas, o que no vean eso porque simplemente están limitados, etcétera, y llegan y cuentan una historia que vieron tal cuestión, que en su campo bajó tal cuestión, que apareció un fulano que me habló, que etcétera, y que ese mismo señor en ningún momento hable de extraterrestres o sino que simplemente cuenta lo que pasó. Sí, es más fiable a que alguien venga y me diga, vi un ovni, me lo llevó a Júpiter y es extraterrestre y viene y quiere que gobierne la paz del mundo. Sí, totalmente. Para mí es, como lo acaba de decir usted, 1,000 veces más válido simplemente escuchar la experiencia de una persona sin que esa persona cuente una conclusión. Exacto. Si nada más me dice, es que vieras que vi en el cielo una luz, madre, qué vacilón, y ya, y ahí podemos discutir que mira qué podrá haber sido, busquemos las noticias, no sé, pero ya cuando alguien llega de buenas a primeras con vi esto, es como, madre, usted no vio eso, madre. O llega alguien y dice, como ese madre, fui a Júpiter, es como, madre, está jodiendo, madre, usted fue a Júpiter. Y lo entrevistan en una radio nacional y el entrevistador, que tiene mucho prestigio, está sorprendida de lo que logró esa persona viajando. Es como, madre, por favor, sean más serios porque la gente se va y confía en que otra gente que tal vez tiene más poder de comunicación o eso, se va con los títulos y más prestigio, le dan ese peso extra a las cosas y no es correcto.
Así sí. Como, digamos, es que lo que me da risa a la gente es que hay ciertas cosas que ya fueron descartadas por la población, ¿verdad? Entonces se da por un hecho que no existen. Entonces cuando alguien habla de eso es como, madre, qué luz era esa persona, ¿verdad? Qué sé yo, si yo salgo y le digo a Andrei, madre, vieras que ayer vi el Cadejos. Probablemente Cadejos es una leyenda costarricense de un perro ahí que parece, un perro diabólico que se le aparece a los vagos en la calle, por ejemplo. Yo le digo, madre, vi el Cadejos, probablemente se cague de risa y me diga, ay, madre, qué tonto, ¿verdad? Pero yo le digo, vi un ovni, uy, madre, verás que yo también. Y nos vamos a quedar hablando de ovnis, pero nunca vamos a hablar de Cadejos. ¿Por qué? Porque ya la población en masa dijo, el Cadejos no existe. Se lo suprimió. Exacto. Cuando niños crecemos creyendo en Santa Claus, y lo creemos, man, pero es que lo creemos y existe, hasta que claramente alguien dice, no, man, son sus tatas, güey. Ah, man. Sí. Y ya, el ratón Pérez que me deja usted de niño dejaba el hijo de puta diente debajo de la almohada porque de verdad el ratón o el hada de los dientes le traía plata, man. Y mágicamente usted se levanta en la mañana y ahí estaba la plata. ¿Cómo no va a existir el hada de los dientes? ¿Por qué? Porque, y yo lo digo ahorita y la gente va a decir, ay, sí, ma, qué absurdo, pues estamos hablando de extraterrestres contra hadas. No, ma, es exactamente lo mismo. Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Solo porque a usted, a una cosa, se la hayan descartado porque le dieron evidencia, le dijeron, no, ma, vea, su papá es el que lo está trayendo, véalo ahí, o usted lo vio y, ah, ma, qué huevas son. Entonces, no se toman las cosas a la ligera. Busquen evidencia. Y esto que estoy diciendo aplica no solo para el tema de ovnis, aplica para todo, para temas de salud, para temas de noticias, ahora que están de moda las noticias falsas, todo. No tomen lo que la gente les pasa como verdadero. Y menos hoy en día, vamos a ver. Y menos ahora, donde todo es muy fácil, ¿verdad? Y es tan fácil. Y una de las cosas que la gente habla es que cuando se creó el Internet, se dijo, es el invento más grande del mundo. Con eso no va a existir desinformación, más bien va a haber acceso a la información. Y ha causado un poco de lo contrario, ¿verdad? Más bien es tan fácil el acceso a la información y existen formas tan fáciles de publicar datos no corroborados, sin evidencia, que más bien es muy fácil estar esparciendo información falsa. Y más ahora con grupos privados como los que hay en WhatsApp, como los que hay en Facebook, la gente sin discusión toma como cierto lo que a alguien que respetan les pasa como cierto, ¿verdad? Entonces, si un doctor que lo que sabe es de, no sé, digamos que es un otorrino, entonces está encargado de todo eso y sale y dice, yo vi un fantasma, es que es un otorrino y tiene... No, man. No tiene que ver una cosa con la otra, sí, es un profesional muy bueno y todo. No por eso él también sabe de fantasmas o de ovnis o de lo que sea, como le digo, de cualquier tema. Tomen las cosas con mucho cuidado y no porque sea una persona de prestigio o grande, también tómela como cierto. Imagínense que hasta Shaquille O'Neal, por ejemplo, creyendo que la Tierra es plana. Así es. Y un montón de gente lo agarra a él por ser una figura pública como evidencia de que, es que hasta gente grande, no, madre, es un sorompo, güey. ¿Cómo va a creer que la Tierra es plana? Correcto. ¿Ya? No, vamos a ver, de hecho, como último llamado es tener pensamiento crítico. Crítico. No descartar, pero a su vez no asumir todo lo que se consume. Y sobre todo hoy en día, o sea, yo ya lo hablé. Antes... Vamos a ver, los primeros investigadores que se metieron en esta temática, pues tenían todavía un poco más sencillo y difícil a la vez la investigación. Difícil porque no había internet y literalmente era meterse a ir a hablar con el testigo, sacar información de las bibliotecas, irse a los departamentos de defensa. Hoy en día yo hago un clic y encuentro todo. Pero era más difícil de trucar un video o trucar una fotografía. En cambio, hoy más bien hay que tener cuidado porque es tanta la perfección de lo que yo puedo lograr con un video o con una fotografía que como yo, sin tener tecnología que pueda más bien desenmascarar eso, llegarle a que no fue algo elaborado en un laboratorio de computación o de efectos especiales. Entonces, es difícil. A hoy que yo llegue y que tenga una prueba física concreta o un registro audible o de video, etcétera,
va a ser todavía más difícil el poder desenmascarar un caso de fake. Pero bueno, para eso estamos. Bien, para despedir el programa, nuestras 3 máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe? ¿Cómo fue? Sí. Dice Mr. Joe que nos sigan en redes sociales, en Candanga Studios, en Facebook y Twitter. ¿Y qué más dice Mr. Joe? Ah, very well, Mr. Joe.